rescatar a estos autores clásicos para pensar un poco cómo se configuraron los estados modernos y un poco en qué puntos nos pueden ayudar a pensar y a resolver algunos problemas en los debates actuales. Antes de la clase veníamos charlando y sé que algunos por ahí, bueno, son tres autores muy conocidos, Hobbes, Locke y Rousseau, los que integran esta unidad. Y antes de que empiece la clase formalmente y ahora grabada, decíamos que algunos los conocen a los autores, alguna vez han leído algo de ellos, quédense tranquilos, que sobre todo el de Hobbes no hay que leerlo todo entero, que es larguísimo, ahí hicimos una selección de capítulos con Rosario que después le vamos a pasar. Pero como les decía, como decíamos, son autores que muchos de ustedes tal vez conocen o escucharon nombrar o escucharon algo de ellos, alguna vez trabajaron en alguna materia o en algún curso, y está bueno porque me parece que por lo menos mi idea hoy es hacer este intento, tratar de usar estos autores para explicar un poco qué dicen, pero también para pensar los desafíos que hoy en día están viviendo los estados, antes de la pandemia, pero incluso también después de la pandemia sirven para pensar algunas cosas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ellos. Estos autores se enmarcan dentro, si bien son autores que son muy distintos entre sí, tienen algunos, como habrán visto, no sé si los pudieron leer, o bueno, los que lo conocían de antes seguramente algo saben. Son tres autores que se enmarcan dentro de esta corriente que se denomina el contractualismo, fundamentalmente porque los tres autores afirman que el surgimiento del Estado y el surgimiento de la República o de la ley, en definitiva, estas instituciones que organizan la vida en sociedad, el surgimiento de ese Estado no es algo natural, sino es algo que naturalmente sucede, sino que es algo que es artificial, que los seres humanos crean por un acuerdo entre ellos, ¿sí? Y los tres también tienen una reflexión al respecto de si el Estado y las instituciones que rigen la vida en comunidad son una creación artificial, antes de la creación de ese Estado existía una situación que era natural. O sea, en realidad lo que plantean los tipos es que del estado de naturaleza, que así denominan la situación previa a la existencia del estado de naturaleza, por distintos motivos y a través de este acuerdo que hay entre los individuos, conforman una comunidad política, algunos denominan, otros denominan directamente el Estado, una comunidad civil, para organizar la vida en sociedad. Y bueno, hay distintas visiones entre ellos, entre lo que pasaba en el estado de naturaleza y cómo es o debería ser el estado que se conforma, pero fundamentalmente el contractualismo podríamos decir que es el inicio del pensamiento político moderno, ¿sí? Y es el inicio del pensamiento político moderno justamente porque pone un contraste muy fuerte con el pensamiento político previo que existía en el mundo, poniendo su eje de reflexión en el individuo. Antes de la modernidad, ¿sí? que surge ahí en 1600, 1700, antes de la modernidad el pensamiento político y el pensamiento en general tenía mucho que ver con la cuestión colectivista, ¿sí? Muy basado sobre todo en el pensamiento griego de la posibilidad de que la comunidad, ¿sí? De que las sociedades vivan en armonía, ¿sí? Que digamos, hay un montón de pensamiento previo, ¿no? al contractualismo y a la modernidad, que tiene sus matices, pero básicamente lo novedoso de la modernidad y del contractualismo es que ponen el eje o ponen
punto de reflexión, identifican como su unidad de análisis al individuo. Y estos tres autores comparten que el individuo que vive en el estado de naturaleza, que digamos, el individuo tiene una finalidad principal, ¿sí? Que es su preservación, ¿sí? Los tres autores comparten de que los individuos, el fin principal de todos los individuos es preservarse a sí mismo. Y también los tres autores afirman que los individuos tienen una racionalidad, y eso tiene mucho que ver con el pensamiento de la modernidad. Tienen una racionalidad en términos de que actúan haciendo un cálculo de utilidad, ¿sí? No sé si, digamos, saben o escucharon alguna vez del utilitarismo, de esto o de la racionalidad utilitaria, de esto de yo voy a hacer algo porque me conviene para preservarme, porque me conviene para estar mejor, ¿no? Esas serían algunas de los puntos en común que tienen estos autores, ¿no? Una visión de que antes de que existan los estados, existe un estado de naturaleza donde el individuo vive en soledad, ¿sí? Si se quiere, individualmente o como máximo rodeado por su familia, pero que no está asociado a otros individuos, sino que vive en soledad, que su fin principal es la preservación y que tiene racionalidad, ¿sí? Y fundamentalmente que los individuos entre sí son iguales, ¿sí? Ahí hay una nota que por ahí se puede hacer sobre esto, que esta igualdad originaria entre los individuos en el estado de naturaleza también es el punto de partida de algo que seguramente en algún lado han escuchado, que es esta idea del jus naturalismo, ¿sí? La idea de que existen derechos naturales inherentes a las personas. Es, si se quiere, el surgimiento de los primeros conceptos que terminan construyendo la idea de los derechos humanos, ¿no? De que hay ciertos derechos que todas las personas tienen por el solo hecho de ser seres humanos. Así que eso como para poner algunos puntos en común. Tienen más puntos en común que después vamos a ver cuando empecemos a hablar de cada uno de estos autores, pero básicamente esta idea de poner el acento en el individuo y de que antes de la sociedad organizada, digamos, antes de que existan los estados, antes de que existan las leyes, existía un estado de naturaleza donde los individuos vivían solos y con una racionalidad para autopreservarse. Y entonces ahí empiezan las diferencias entre los autores, ¿no? Primero porque los autores hacen una diferencia muy grande entre cómo era ese estado de naturaleza originario, ¿sí? Y acá me gustaría entrar en cada uno de los autores un poco también para entender, porque como sabemos, todos los pensadores no escriben, no solo esto, sino todos los pensadores que veamos en la materia, no escriben por fuera de un contexto, sino que todos los pensadores son hijos de su contexto, ¿no? Y escriben en un contexto histórico determinado. Entonces me gustaría entrar primero con Hobbes, que ahí les decía que se queden tranquilos, que no hay que leer todo el libro de Hobbes, que es larguísimo y es realmente Hobbes, bueno, todos, pero Hobbes se va mucho, es un tratado realmente muy amplio el Leviatán y no hay que leerlo todo. Hicimos ahí con Rob una selección de una serie de capítulos para que lo podamos leer. Pero en Hobbes lo que dice es que en ese estado de naturaleza originario, el hombre se encuentra solo,
y la igualdad del hombre o de los distintos. Fíjense, igual ahí hay una cosa, también una nota al pie que quiero hacer, que todos hablan de los hombres. No sé si alguno ya empezó a leer los textos. Es como que la mujer está totalmente relegada del pensamiento de estos autores. Todos hablan de los hombres. Ahí un buen ejercicio para hacer me parece que es, cuando los autores hablan de hombres, tratar de hacer el ejercicio de entenderlos como el ser humano, porque si fuera por estos autores, o sea, imagínense que la sociedad patriarcal en pleno era el momento en el que escribían estos autores, y no se cuestionaba, no había un cuestionamiento generalizado acerca del rol de la mujer. Entonces, ahí sí hay una crítica para hacer. De hecho, por ahí algunos son bastante duros con este tema en algunos pasajes de sus textos, y me parece que es algo a notar. En ningún momento, o sea, hablan de los hombres. Un buen ejercicio por eso es tratar de entender o no creo que ellos lo entendieran así, pero tratar de entender, cuando ellos hablan de hombres, hablar de los seres humanos, más allá de su género, digamos. Entonces les decía que Hobbes es un escritor inglés que vivió a fines en 1600, alrededor de 1600, nació en 1588, acá tengo anotada la fecha, yo no me acuerdo ninguna fecha, pero 1588, y murió en 1679, más o menos podemos decir que es de la primera mitad del 1600, donde vivió y escribió y desarrolló su vida. Y Hobbes, que fue un tipo que se peleó mucho con la academia de su época y que se peleó mucho con la iglesia de su época, con la organización clerical de su época, era un tipo absolutamente monárquico, ¿sí? Fue partidario del absolutismo monárquico, ¿sí? De hecho, él fue tutor de uno de los príncipes, del príncipe Carlos de Inglaterra de aquella época, digamos, ¿no? O sea, y vivió en un contexto donde Inglaterra estaba sumido en una guerra civil, ¿sí? Una guerra civil entre los que querían un sistema más parlamentario y los que querían un rey todopoderoso, una monarquía absoluta. Y bueno, en ese contexto de guerra civil y de plena anarquía vivió Hobbes, y sin duda eso influenció mucho en su pensamiento y en sus reflexiones, porque justamente lo que Hobbes dice es que en ese estado de naturaleza que se encuentra el hombre antes de conformarse, antes de participar de un Estado, antes de acordar ser parte de un Estado, en ese estado de naturaleza que está el hombre, reina la anarquía, reina la guerra de todos contra todos, ¿sí? El hombre está solo, tiene miedo, básicamente es igual al resto de los hombres porque las diferencias que existen físicas o intelectuales entre los hombres no son algo demasiado importante, y entonces cada individuo, cada ser humano, no cada hombre, sino cada ser humano, toma lo que puede por la fuerza, ¿sí? Y trata de preservar eso que toma por la fuerza. Y entonces el ser humano en el estado de naturaleza vive en una situación de guerra permanente, ¿sí? Entre todos, una guerra anárquica. Y entonces, hoy el ser humano es básicamente es igual, los seres humanos son iguales entre sí, y entonces los seres humanos están constantemente en esta guerra para poder asegurar su supervivencia, y esa guerra constante les genera miedo. Entonces, ahí es donde surge la necesidad, dice Hobbes, de que los seres humanos se asocien para poder reducir, digamos, la incertidumbre de su existencia, reducir el miedo con el que viven permanentemente,
y puedan tener propiedad, y, digamos, puedan asegurar su propiedad y puedan asegurar el bienestar de sus familias y su desarrollo y demás. Entonces, el ser humano renuncia a una parte de su libertad absoluta y plena, y esa parte de su libertad absoluta y plena en la que renuncia se la delega a un Estado, ¿sí? Un Estado en el cual, a partir del cual se constituyen leyes que normalizan la propiedad de las distintas cosas que el ser humano posee, y dice que la forma más eficiente de hacer esa delegación, o sea, que es tal la situación de anarquía que reina en el estado de naturaleza, que se necesita constituir una fuerza muy potente, que sea capaz de aplacar esa guerra permanente en la que viven los hombres. Y esa autoridad superior que los seres humanos convienen en crear es este Leviatán, ¿no? Es este estado unipersonal, preferentemente para Hobbes. Unipersonal me refiero a en la figura de un rey, de un monarca, que sea todopoderoso y que pueda dar por terminada la guerra constante en la que vive el ser humano en el estado de naturaleza. Y esa guerra constante en la que vive, esa terminación de esa guerra constante, se da a partir de constituir una monarquía absoluta y que esta monarquía pueda impartir leyes. ¿Sí? Entonces, ahí lo que sucede es que esa creación de una monarquía, esa creación de un Estado encabezado por un rey, Hobbes dice, es una creación artificial, es algo que los hombres voluntariamente convienen me refiero acuerdan, para aplacar esa situación de guerra constante. Y entonces ahí la representación política de esas personas de esa comunidad que se organiza en un Estado preferentemente monárquico, con una figura fuerte de autoridad, para que la prosperidad de esa comunidad se dé a partir de la obediencia a esa autoridad, ¿sí? Así que eso básicamente es lo que plantea Hobbes. Después hay una... Sí. Hay algunos comentarios en el chat. Ah, perdón, no estoy mirando. Que tienen que ver con, bueno, ahí Julia comentaba que el hombre es libre. Jorge decía el tema de la guerra por los recursos. Y ahí Nora pregunta si en sí es para garantizar la seguridad del individuo el contrato. Claro, justamente, de hecho, la preocupación central de Hobbes es esto, de el ser humano renuncia a su libertad originaria de Hobbes. ¿Dije mal? El ser humano renuncia a su libertad originaria, a esta libertad plena y absoluta que tiene, para asegurar su seguridad. ¿Sí? Que de hecho esa es la misión del soberano, ¿no? Los seres humanos acuerdan nombrar a un soberano, ¿sí? Acuerdan a nombrar a un soberano muy poderoso para que este soberano cumpla con la misión de darle seguridad a las personas. Por eso Hobbes lo que dice es que esa seguridad también se gana con obediencia absoluta al soberano, ¿sí? La obediencia absoluta al soberano va a garantizar, según Hobbes, la seguridad, la preservación y la prosperidad de esa comunidad. Esta es la idea de Hobbes.
A ver, que había alguna... Si quieren abrir los micrófonos y hacer algún comentario, alguna pregunta antes de que Sí, está avancemos. bueno que si les dispara reflexiones... Sí. Con el temor a la guerra constante es lo que crea... Claro, sí, Jorge, el temor a la guerra es perfectamente definido. El temor a la guerra constante, dice Jorge, es lo que crea un Estado todopoderoso que garantiza la paz. Exactamente, ese miedo que los individuos tienen, porque los individuos saben que pueden garantizar las cosas que tienen a partir de la fuerza, pero como están en un estado de guerra permanente, por más que tengan más o menos fuerza, también están en un estado de miedo permanente, porque siempre puede venir alguien más fuerte que me saque todo lo que tengo, que me saque hasta mi vida. Perfecto, sí, ahí hay lectura. Las fuentes del conflicto son la competencia, la gloria y la desconfianza. Sí, totalmente. Ahí estuvieron leyendo, muy bien. Ahí me despierta algo que conversábamos la clase pasada, que hablábamos de la visión de Oslak del Estado, ¿no? Desde esta visión de, bueno, el Estado no necesariamente, desde esa concepción de Oslak, representa los intereses de todos. Entonces acá como que se van poniendo en juego y vamos hilando varios conceptos que tienen que ver con esto de, bueno, acá Hobbes dice, todos tenemos que obedecer absolutamente al soberano porque es la única forma que tenemos de ser libres, menos libres que lo que éramos en nuestro estado de naturaleza, pero vivos, porque en el estado de naturaleza nos matábamos porque además somos malos. Entonces, se va hilando también, para que vayan pensando en el transcurrir de la clase, en estas ideas de, bueno, de la voluntad de los hombres, de la voluntad general, de si ese estado encarna o no la voluntad de todos y representa a todos por igual, que son cuestionamientos que me parece que van a ir surgiendo. Sí, ahí si me permitís, ya que estamos, y me gusta que esté más dialogado, porque yo una de las cosas que tenía pensado como para disparar reflexiones al final de la clase era esto de, en este mismo estado, o sea, en este mismo momento en el que estamos con esto de cuestión de la pandemia y demás, justamente acá hay un tema, porque pasa un poco esto de el miedo que nos genera la situación de no saber, digo, del contagio, de no saber, de necesitar algunas certidumbres y de que todo sea incertidumbre, también en un punto, o hasta qué punto nos hace renunciar a libertades para encomendárselas a nuestro leviatán personal, que de hecho es un fenómeno que está pasando a lo largo de todo el mundo. Hoy en día, en todo el mundo, los poderes ejecutivos, los poderes ejecutivos de los estados, estos que si bien pueden ser presidentes o reyes o primeros ministros, en definitiva cumplen ese rol ejecutivo del soberano, se les está delegando mucho poder por la emergencia. Entonces, basados en el miedo, ¿no? Entonces, acá también hay algunas cosas, me parece que Hobbes nos puede ayudar para reflexionar, porque Hobbes apoya que tengamos un monarca absoluto que pueda decidir sobre todo, pero también sabe, o la experiencia histórica nos ha mostrado qué previsiones hay que tener sobre los monarcas absolutos. De hecho, ahora vamos a ver dos autores que, siendo contractualistas como Hobbes, critican fuertemente la monarquía absoluta. No sé si hay alguna duda, comentario o algo. Diego, ¿querías hablar? ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, perfecto. No, lo que estaba comentando ese de que esto es como la inserción del hombre por el hombre mismo en la sociedad, ¿no? Es como el comienzo de la sociedad, estamos hablando. O sea, del individuo solo, para la redundancia, a la inserción del individuo con otra gente. La esencia, digamos, o sea, de estar solo, vivir tranquilo, pero esa tranquilidad también conlleva un montón de trastornos, a buscar ayuda en una organización que sería la social o la sociedad. Y está bueno lo que vos decías de la pandemia que estamos viviendo ahora, porque creo que se abre el abanico de un montón de temas que los que tenemos más años por ahí vivimos con gobiernos autoritarios, si querés yo, lo podemos vivir, pero hay mucha gente que no tiene idea de lo que es la sumisión y de acatar una orden, y a veces esa orden no es muy
muy solidaria con todos, y entonces, bueno, ahí surgen un montón de contrastes, ¿no? Por eso, lo que yo siempre criticaba del secundario era eso, era esa apatía, esa discontinuidad que había de hablar de los hechos históricos con lo actual, y me parece que hoy, en estos temas, justamente, ese Levitán se da, nosotros queremos ser Levitán, queremos a alguien que nos proteja, que nos guíe, pero después, bueno, empezamos a ver que esa guía nos empieza como a estructurar y a acotar contra la pared, y ya nos queremos empezar a salir de ese Levitán, ¿no? Un poco eso. Exactamente, digo, porque justamente el Leviatán surge por el miedo. Claro. Porque el ser humano en el estado de naturaleza para Hobbes vive en este estado de guerra permanente donde reina la competencia, donde reina la envidia, donde el más fuerte se apodera de lo que quiere, ¿no? En ese estado presocial, digamos. Entonces, frente a ese miedo que le genera esa incertidumbre, recurre a la Constitución, recurre por acuerdo, hace un acuerdo con el resto de su comunidad, dice Hobbes, y elige a un rey todopoderoso en el cual le delega una serie de derechos para que lo cuide, para asegurar su seguridad. Pero ahí vienen los otros contractualistas, y por ahí está bueno para que avancemos, porque lo que dice Locke, justamente, Locke vivió un poquito después de Hobbes, vivió hasta, entre 1632 y 1704, tengo acá el machete. También era inglés, pero a diferencia, ¿se acuerdan que les dije que Hobbes había sido tutor de uno de los príncipes de Inglaterra? Bueno, en este caso, Locke fue hijo de un abogado de la clase media rural, un abogado rural de la campiña inglesa, un pibe de clase media fue Locke, que tuvo suerte y tuvo algunos padrinos y pudo estudiar en Londres y después fue a Oxford, se ve que era bueno el tipo. Y su papá era un miliciano que en la guerra civil en la cual había presenciado que había presenciado Hobbes como adulto, en esa guerra civil, el papá de Locke había sido miliciano de las fuerzas del Parlamento, ¿sí? En esa disputa, en esa guerra civil que había entre los parlamentarios y los monárquicos, el papá de Locke había estado del lado de enfrente que Hobbes en su momento. Y efectivamente Hobbes era un tipo muy pro-parlamentario o pro-republicano, digamos. Y entonces lo que dice Locke ahí, Locke dice, no es que, dice, el estado de naturaleza no es tan así como dice Hobbes. No es que estamos en un momento constante de guerra, ¿sí? Porque en el estado de naturaleza podemos tener propiedad, dice Locke. Si yo voy y cosecho las peras de un árbol, si estoy en estado de naturaleza, viviendo solo, plenamente libre, e igual frente a todos los demás hombres, puedo ir a un árbol y cosechar manzanas y esas manzanas van a ser mías. Puedo tener propiedad. Puedo ir a trabajar un campo y el producto de ese campo va a ser mío. Puedo tener algo de propiedad, pero también es cierto, incluso en el estado de naturaleza puedo hacer algunos pactos, algunos convenios, puedo hacer contratos similares a Locke está muy preocupado con respecto a los contratos, ¿no? Puedo comprar y vender algunas cosas. El dinero recién empieza cuando empieza el Estado, pero en el estado de naturaleza yo puedo ir a cosechar manzanas, reservar para mí las manzanas que voy a consumir y con el resto de las manzanas ir a trocarlas, ir a hacer un trueque, y con ese trueque puedo conseguir alguna ropa que otro produzca. Entonces, tengo alguna propiedad en el estado de naturaleza porque esa capacidad de tener propiedad, dice Locke, es innata en el ser humano, es uno de los derechos naturales del ser humano, porque el ser humano puede apropiarse de la naturaleza, puede trabajar, el trabajo que puede hacer el ser humano le permite transformar la naturaleza, y esa transformación que genera en la naturaleza
es propiedad del hombre, es propiedad de ese ser humano individualmente, ¿sí? Entonces, lo que dice Locke es, si bien esto es así, puedo tener propiedad en el estado de naturaleza, también es cierto que estoy muy expuesto, ¿sí? Y no solo estoy expuesto porque él le baja un poquito el tono al tema de la guerra permanente. Dice, sí, puede venir alguien y que me ataque, pero yo también me puedo defender, pero el problema no está tanto ahí, el problema es que existe en el estado de naturaleza es que si yo cosecho manzanas y yo digo que una parte de esas manzanas se las voy a cambiar al otro por peras, vamos a ponerle, y yo le doy las manzanas a ese otro, y el otro no me da las peras. O sea, hicimos un contrato de trueque entre nosotros, pero el otro puede incumplir ese contrato. Entonces mi propiedad, que es algo que yo naturalmente puedo hacer por mi capacidad innata de trabajar, ¿sí? Está expuesta. No, es muy fácil de vulnerar. Entonces dice, ahí está el tema de por qué el ser humano, no tanto por miedo, no tanto por la guerra, que sí existe y que también hay que, digamos, y que también es necesario, o que también el ser humano se asocia con otros seres humanos para no estar expuesto para que su vida no esté expuesta permanentemente. Pero no solo por eso, sino también porque si el ser humano no se asocia con otros seres humanos en un Estado, en una comunidad política, dice Locke, ya le agrega esta cuestión de comunidad política, no puede asegurar su propiedad, que es lo que le permite prosperar. Entonces, lo que dice Locke ahí es, esa autoridad que yo creo, digamos, esa asociación de seres humanos, crea una autoridad superior para poder asegurar su propiedad, para que medie entre las controversias que surjan entre los distintos seres humanos, porque si yo en el estado de naturaleza te doy las manzanas y vos no me das las peras, tengo dos opciones, o pierdo mis manzanas o te rompo la cabeza. Y entonces lo que dice Locke es, ni vos tenés que perder tu manzana, ni le tenés que romper la cabeza. Entre todos tenemos que constituir una autoridad superior para que el contrato se ejecute, para que sea ilegal que vos te apropies de mi manzana y no me des las peras, y para que esa ilegalidad pueda ser reparada, ese daño pueda ser reparado. Ahí volvemos un poco también a las clases anteriores que veníamos conversando desde las ideas de Weber y de Oslak también, de cómo el Estado es el que concentra el monopolio de la violencia. Y acá volvemos directamente a lo que él acaba de decir. O sea, yo le delego al Estado mi capacidad de ir a romperle la cabeza al señor que me sacó las peras, a cambio de algo, que es la protección o ese agente más regulador o árbitro del juego. Pero vean cómo se va hilando, digamos, todo lo que veníamos conversando hacia estos clásicos, que a su vez van, como ese iba contando, el pensamiento va evolucionando a la par de que va evolucionando la historia, va evolucionando el modelo capitalista, digo, cada vez hay distintas configuraciones económicas, entonces también los desafíos que se les van presentando son distintos. Totalmente, sí. Y ahí lo que me viene bárbaro porque ahí está justamente la diferencia que pone Locke, que dice, si nosotros constituimos todos entre todos, constituimos una autoridad superior, constituimos un cuerpo político, nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, nosotros somos una comunidad política y por lo tanto vamos a tener unas determinadas leyes, por ejemplo, si yo te doy pera, vos me das manzanas, ¿sí? Eso es una ley. Y tiene que haber alguien que ejecute esa ley. Pero ¿qué pasa? Si el que ejecuta la ley es el mismo que dicta la ley, dice Locke,
el estado de guerra nunca se termina. El estado de inseguridad, Locke no habla de un estado de guerra, sino el estado de inseguridad, hablando en contra de la monarquía absoluta, digamos, ¿no? Si todos nosotros nos ponemos de acuerdo y todo el poder legislativo, que es el de dictaminar las leyes, y el poder ejecutivo, que es el de ejecutar las leyes, o sea, el de velar porque esas leyes se cumplan, están concentrados en una sola persona, el estado de naturaleza nunca se acaba. Porque si yo a la persona que le estoy vendiendo las manzanas, o con la que estoy trocando las manzanas, es el primo del rey, probablemente mi propiedad tampoco esté segura, porque el primo del rey va a apoyar a su primo. Perdón, porque el rey va a bancar a su primo. Entonces, ese estado de incertidumbre en el que vivía en el estado de naturaleza, si el poder está concentrado todo en una sola persona, no se acaba. ¿Sí? Dice Locke. Que eso también es interesante, porque Locke es el primero que propone algo que es fundamental en el pensamiento republicanista y en el pensamiento liberal, que es la división de poderes. ¿Sí? Locke dice, y los que lo leyeron por ahí lo tienen bien claro, dice: tiene que haber un poder legislativo, que es el poder soberano, que es el poder supremo, ¿sí? Y después tiene que haber un poder ejecutivo, que con esto que decía Ro, que no lo decía en estos términos, pero que tenga el monopolio legítimo de la violencia. Locke no lo decía en los términos que lo dice Weber después, pero básicamente ahí está es incipiente esta idea, ¿no? El monopolio legítimo de la violencia. Pero que ese poder ejecutivo, en definitiva, está sometido al poder supremo, que es el poder legislativo, que es, y acá introducimos algo que vamos a ver en el próximo autor, que es Rousseau, el poder legislativo es la expresión de la voluntad general. ¿Sí? O sea, el poder legislativo se conforma con, básicamente, con la legitimidad originaria de ser los representantes del pueblo, de los seres humanos, que están en cada uno de los lugares, en cada uno de los territorios, digamos, ¿no? Pero entonces, básicamente, nada, esto de que para Locke el contrato social, digamos, este acuerdo por el cual se origina la sociedad política, es para asegurar la propiedad y la prosperidad, y que ese asegurar la propiedad no puede suceder si el poder ejecutivo y el poder legislativo están concentrados de forma absoluta en una sola persona. ¿Vamos bien hasta acá más o menos? Orden y progreso, ¿no? Para que voy a leer el chat a ver si hay alguna... Ros, si vos ves algo en el chat, yo porque lo tengo cerrado. Sí, acá hablaron de todo un poco, te digo, de perversión de la justicia, qué pasa cuando se pervierte la justicia, que defiende o le da inmunidad a ciertos individuos o ideologías, y eso generaría la vuelta al estado de guerra per se. Realmente, bueno, perdón, eso es lo que dice exactamente Locke. Esta autoridad superior tiene que ser un tercero imparcial en el conflicto, ¿no? Si esta autoridad superior que los seres humanos acordamos de constituir es parcial, o sea, toma un partido, el estado de naturaleza no cesa, porque la incertidumbre sigue, la incertidumbre de la posibilidad que yo tengo de asegurar mi propiedad sigue. Entonces, sin duda, ahí eso es un comentario muy pertinente. Y ahí también algunos comentaban, bueno, que hay cosas que evidentemente no cambian, y a mí esto me fascina porque es como, son pensamientos clásicos de hace tantos años y son cuestiones que no son por ahí como tan actuales y que no están resueltas, evidentemente. Totalmente, sí. Bueno, y el tercer autor, que es Rousseau, que es un autor paradigmático, para mí es un autor muy lindo de leer, pero también es un autor muy contradictorio y se contradice mucho, ¿no? Por ahí en el contrato social
tiene una línea muy marcada, pero en toda su obra es como que el tipo estaba medio loco y iba y venía. Era un tipo que era medio loco, es el más joven, si se quiere, de todos los autores, nació en 1712 y murió un año antes de la Revolución Francesa, en 1778. Influenció mucho las teorías del republicanismo y de la Revolución Francesa, pero también hay algunas cosas que dice, y ahora vamos a ver por qué, que también sirvieron para influenciar a los totalitarismos del siglo XX. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, su vida fue un tipo que fue vagabundeando por toda Europa y dando discusiones académicas, y era un tipo muy completo, también hacía teatro, y era fundamentalmente un tipo libre, ¿no? Porque el tipo realmente vagó por toda Europa, era aprendiz de relojero y iba arreglando, iba a un pueblito, a otro, vivía un poco de su oficio y se mudaba a otro pueblo y otro pueblo y otro pueblo, un poco un aventurero. Y justamente por eso él lo que dice es que el ser humano en el estado de naturaleza es totalmente libre, ¿sí? Y el ser humano en estado de naturaleza vive feliz, ¿sí? Vive feliz y vive contento porque no tiene propiedad, él sí, es uno con la naturaleza y con la tierra, y no tiene que preocuparse por nada, vive, digamos, separado o aislado, a lo sumo vive con su familia, pero que sí hay hombres que se asocian y que generan comunidades políticas, que colaboran entre ellos y que expanden la dominación, ¿no? Entonces que el ser humano en realidad en el estado de naturaleza es libre, pero que no puede evitar que otros se asocien y que esa asociación que hay entre otras personas lo termina oprimiendo, ¿sí? Él de hecho se pregunta, ¿por qué si el ser humano es libre por naturaleza, a todos los lugares a los que voy estoy oprimido por la sociedad? ¿No? ¿Por qué todos los lugares en los que voy la sociedad me impone cadenas, me impone leyes, me impone cosas? Entonces lo que él dice es importante que rediscutamos cómo se conforma esa sociedad, porque evidentemente ya con la cantidad de gente que hay en el mundo y con lo desarrollada que está la industria y la técnica y la empresa y demás, no podemos seguir viviendo aislados en el bosque como a mí me gustaría. Pero por eso tenemos que cambiar la forma en la que se organiza la sociedad, para que esa opresión no sea tan fuerte, ¿sí? Para que yo no le tenga que tener miedo al Estado, ¿sí? Entonces, lo que él dice justamente es, él lo cita a Gorcio, que es otro autor, en el texto en el contrato social, lo cita a Gorcio, que es otro autor que tiene muchos puntos de contacto con Hobbes, ¿no? Entonces, básicamente él, porque por ahí Gorcio no es tan conocido y Hobbes terminó pasando mucho al estrellato, entonces, básicamente él le responde a Hobbes, que piensa muy parecido a este Gorcio, ¿no? Entonces, Rousseau lo que dice es, si los seres humanos se conforman en una comunidad para elegir a un rey, ¿sí? Cuando nosotros elegimos a un rey, ese estado de opresión, de esclavitud y de guerra constante por todo esto que veníamos diciendo no cesa, no para, ¿sí? Porque hay uno que tiene el poder absoluto de todo para disponer de mi vida, de mis bienes y de todo. Entonces, esa forma de organización no asegura nada. De hecho, nos expone más que si viviéramos todos en el bosque felices y contentos. Pero ahí hay algo que es que el Estado, que los seres humanos se asocian para elegir a alguien. Entonces el tema no es que elijan a alguien, sino el tema es cuando se asocian. Y en ese acto de asociarse, en ese acto en el que
la comunidad se transforma en un pueblo, expresa una voluntad, ¿sí? Y es esa voluntad general, la que tiene que reinar. Él pone el énfasis, digamos, de la organización de la sociedad, contradictorio. Sí, es muy contradictorio, pero también es muy lindo. Y es muy, la verdad que es muy interesante las reflexiones y además es muy gracioso. Tiene mucho humor. Pero entonces, ¿cómo? Porque voy a hacer... Ay, se me salió. Bueno, pará, termino de explicar y ahora voy al chat. Entonces, los seres humanos se asocian y ahí en esa asociación reside la voluntad general. Entonces, a partir de esa asociación, de esa asamblea, esa es la voluntad general que tiene que gobernar y que tiene que organizar las leyes y demás. Él no se pone tanto a pensar en los otros dos eran abogados, piensen eso, Locke y Hobbes eran abogados, Rousseau no es abogado, Rousseau realmente no tiene profesión, es un alma libre que va vagando por Europa, es un pedagogo, ¿sí? Es un pibe que enseñaba y que practicaba música y reflexionaba, entonces no está tan organizado en términos de los contratos, la propiedad y demás. Él lo que dice es fundamentalmente que si ese pueblo cuando se constituye se pone de acuerdo en que gobierna la mayoría, ¿sí? Hay algo que los otros dos, que sobre todo Locke dice que la forma en la que la comunidad política se administra es con la regla de la mayoría, o sea, conformamos una comunidad política, ¿sí? Y esa comunidad política toma sus determinaciones acorde a la mayoría, ¿sí? Cuando hay un debate, cuando hay un debate sobre una aprobación de una ley, la ley que va a salir es la que vote la mayoría, digamos, para decirlo así. Y lo que dice Rousseau ahí es muy interesante porque Rousseau dice que el hecho de que todos nosotros nos pongamos de acuerdo en que nos vamos a gobernar por la ley de la mayoría implica un consenso unánime. Entonces eso es lo que hay que buscar, el consenso unánime. El consenso unánime de que nos va a gobernar la mayoría, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Pero piensen además que Rousseau vive en otra situación social y política, en otro contexto histórico, ¿no? Vive en una Francia, bueno, él era de Ginebra, pero vivió casi toda su vida en Francia, con una monarquía absoluta muy fuerte, muy opresiva, y muchas de las ideas que él expresa se terminan reflejando en lo que pasó un año después de su muerte, que es la Revolución Francesa, digamos, ¿no? Y que justamente toma mucho esa Revolución Francesa, toma mucho esta idea de que tiene que gobernar la voluntad general. Y fíjense que de esa idea surge Napoleón, ¿no? Fíjense qué contradictorio. Por eso también se dice que un poco esta idea, que si bien Rousseau es un tipo del pensamiento liberal y basa sus ideas poniendo este énfasis en el individuo, pone el énfasis en el individuo pidiéndole al individuo que renuncie o que asegure todos sus derechos y su propiedad y sus cosas, poniéndolo a disposición del colectivo, poniéndolo a disposición de la voluntad general, ¿no? Y entonces, bueno, es muy contradictorio, pero es muy interesante, así que ahora que más o menos, no sé si este es medio difícil, pero vamos al chat si querés, o no sé si Ro tenés algún comentario. Estás muteada. Bingo, sí. Si no pasa, es como que no hubo reunión. No, hay varios comentarios, no sé si los podés ver ahí o querés que yo te vaya leyendo, pero... También, a ver, Rousseau no sé. dice que es perezoso, ¿no? En uno de los textos. Rousseau es el que dice que es perezoso. Sí. Sí, Rousseau era un tipo... A Rousseau, por eso el estado de naturaleza que plantea Rousseau dice, en el estado de naturaleza no puede haber propiedad
porque yo soy uno con la naturaleza, digamos, o sea, toda la naturaleza es mía y es de todos los hombres. Entonces, Rousseau es un tipo que está enamorado del estado de naturaleza, eso me parece que es como lo importante. Rousseau es un tipo que está enamorado del estado de naturaleza y que dice que la sociedad nos saca del estado de naturaleza y nos oprime haciendo eso, nos enajena, ¿sí? Nos enajena a través de cobrarnos impuestos, a través de las costumbres, ¿sí? Las costumbres que, imagínense, en 1700, súper tradicionalistas y con mucho énfasis en la tradición, digamos, y que nos oprime el rey, que nos obliga a ir a la guerra, ¿no? Y o que, digamos, que la propiedad misma del hecho es un poco, si se quiere, un precursor de hecho, hay algunos autores marxistas que después recuperan mucho el estado de naturaleza que plantea Rousseau, ¿no? Para justificar, digamos, como para decir, hablar del comunismo primitivo. Hay algunos autores marxistas del siglo XX que hablan del comunismo primitivo basados en el estado de naturaleza que plantea Rousseau, que es este estado de naturaleza donde no hay propiedad, donde todo es mío. O sea, donde no hay, digamos, no hay propiedad porque todo es de todos. Y lo que él, de hecho, plantea es que cuando constituyamos la voluntad general, todo sea de todos. O sea, que yo le ceda todo a la voluntad general y que estemos todos disponibles a la voluntad general, porque, en definitiva, la voluntad general es expresión de lo que yo quiero. Por eso también les digo esto de que les decía que en un punto termina armando el plafón ideológico de algunos totalitarismos del siglo XX, digamos, ¿no? Si bien es un autor muy romántico y realmente es muy lindo de leer, y es muy lindo de pensar algunas cosas que pensaba él, o sea, termina teniendo esta vuelta de rosca que bueno, nada, que si nos tenemos que entregar totalmente a la voluntad general, entonces nos tenemos que entregar totalmente al Estado, ¿no? Y... Ahí, perdón, a mí me parece también que es la guerra por la guerra misma, ¿no? Porque estamos hablando de salir de un estado de vulnerabilidad, de posibles o de constantes ataques. Y en un sentido también era salir de ese estado para enrolarse y empezar la guerra de nuevo, ¿no? De las personas, quiero decir. ¿De quién hablas? ¿De qué autor? Bueno, más que nada, sí, me quedé con Luxo, pero no, era un poco también eso, era salir de un estado, pero me paso a otro estado para ser más activo de ese estado que yo no quería estar, que era de estar en guerra, ¿no? O de esa intranquilidad que tenía la violencia. Locke, por eso es importante distinguir tres, o sea, los tres autores dicen que hay un estado de naturaleza, en el medio, por distintos motivos, según cada uno de los autores, por distintos motivos, los seres humanos se ven en la necesidad de generar un acuerdo entre ellos para poder convivir, de construir una comunidad, y de ese acuerdo originario surge una sociedad organizada a partir de un Estado. ¿Sí? Ese es como el camino que los tres autores te plantean. ¿Sí? Estado de naturaleza, acuerdo, Estado. ¿Sí? Ahora, como vemos, hay una diferencia muy grande entre los tres autores, porque Hobbes te dice, en el estado de naturaleza estamos en guerra y tenemos miedo. Por eso acordamos darle todo el poder a un hombre para que nos dé seguridad. Eso te dice Hobbes. Locke te dice, en el estado de naturaleza no vivimos tan mal, porque podemos trabajar y qué sé yo, pero estamos medio inseguros porque no podemos asegurar del todo nuestra propiedad. Entonces pactamos, hacemos el acuerdo, el contrato social, si querés, hacemos el contrato social y construimos un Estado que
tiene que tener el poder legislativo y el poder ejecutivo divididos para darnos seguridad y para poder salir del estado de naturaleza, porque si no, no salimos. Y Rousseau lo que te dice es, en el estado de naturaleza vivimos bárbaro, porque vivimos tranquilos y somos uno con la naturaleza. ¿Sí? Vivimos con nuestra familia y nos cruzamos casualmente a veces con algún vecino, pero vivimos tranquilos y somos uno con la naturaleza. El tema es que hay algunos que se asocian y vienen y quieren atentar contra mis derechos. Entonces no me dejan otra, me meten a la sociedad. Y es por eso que tenemos que discutir ese pacto que se hace, ¿sí? Para que el Estado no sea lo que dice Rousseau, porque Rousseau así como termina siendo el plafón ideológico de algunos totalitarismos, también habla muy, muy en contra del poder absoluto. Porque dice, está mal que todo el poder lo tenga una persona, porque el poder lo tiene que tener la voluntad general, la asamblea. ¿Se entiende? Entonces puede tener muchas lecturas Rousseau. Por eso digo que es un autor que está bueno, porque es muy contradictorio y porque tampoco él tenía muy claro, me parece, con todo este recorrido de vida que tenía. Sí tenía muy claro que el rey no lo quería y que no quería la esclavitud y que todos los hombres eran libres. Eso sin duda lo tenía claro. Veo que hay mensajes en el chat, voy a tratar de... Un montón de mensajes. Termina dando forma a Napoleón, que terminó haciendo su versión. Es que ahí pasa que yo creo que, de hecho, Rousseau, estoy leyendo el mensaje de Gonzalo, que dice, o sea que Rousseau le termina dando forma a Napoleón, que bueno, que en definitiva era un tipo que concentraba todo el poder público en su persona. Yo creo que ahí hay un tema, no sé si tanto de Rousseau era un romántico, ¿sí? Hay un tema en la lectura que se hace de Rousseau, ¿sí? Porque Rousseau habla muy, esto que le decía recién, habla muy en contra del absolutismo monárquico, habla muy en contra de Luis XVI. Luis XVI era el que decía, el Estado soy yo, y Rousseau le decía, vos no sos el Estado, vos nos oprimís, nos esclavizás y nos mandás a la guerra. El Estado es la voluntad general, le decía Rousseau, o tiene que ser la voluntad general. Pero ahí hay un tema de que en la realpolitik, digamos, es medio difícil que que si vos no ponés parámetros como los que te propone Locke, de decir, bueno, la división de poderes, hasta qué punto, qué rol tienen las distintas instituciones, que creo que lo vamos a ver un poco más a lo largo de la materia y que tiene un poco que ver también con lo que dice Oslak y con lo que dice Weber. Si vos no ponés roles institucionales dentro del Estado, no hay equilibrio de poder. Entonces, la voluntad general, lo que dice Napoleón es, yo expreso la voluntad general. Y entonces, por eso Napoleón, como es la expresión de la voluntad general, puede hacer lo que quiere. O como después vienen Hitler, Stalin y todos los demás, los totalitarismos ¿no? Pero ahí hay una tergiversación de lo que dice Rousseau, porque Rousseau es un romántico. Rousseau tiene esta idea romántica de que que todos nos entregamos a la voluntad general porque la voluntad general nos conviene y nos hace bien a nosotros, porque también nos hace bien a nosotros y le hace bien a nuestro prójimo. Es un romántico, digamos. ¿Y para qué termino de leer? Lee tranqui, yo agrego algo mientras. Y también tenemos que pensar siempre estas ideas como ideas, ¿no? O sea, evidentemente ninguno de nosotros nacimos en un estado de naturaleza en el cual se nos permitió decidir que es un estado tan amenazante que decidimos hacer un pacto con nuestros vecinos y aliarnos en una comunidad. Pero si lo piensan, digo, busquemos, y forzando ejemplos, voy a destrozar las ideas, pero digo, si pensamos en lo que puede ser la conformación de un barrio cerrado hoy en día, en el cual un grupo de personas deciden constituir una comunidad en la cual sienten que necesitan otros tipos de protección, otro tipo de leyes, digo, lo estoy llevando mucho, pero, o les pongo otro ejemplo, hay casos todavía en el mundo, donde hace unos años tuve la suerte de estar en Dinamarca, en Copenhague,
Y Copenhague, siendo un país parte de la Comunidad Europea, digo, con un montón con una institucionalidad muy fuerte, tiene dentro de su propio territorio una comunidad que se llama Cristianía, que es una comunidad libre, independiente, que no responde a Dinamarca. Hoy, digo, eso es lo que pasa hoy, la verdad que es muy simpático porque es como una comunidad, por supuesto que hay, el cannabis es libre, no hay propiedad, todos los miembros de esa comunidad se autogestionan, es como una cooperativa, pero también es muy simpático porque cuando vas a ingresar a Cristianía, donde por ejemplo no podés sacar fotos, no podés filmar, porque son las normas de la comunidad, hay un cartel que dice usted está abandonando la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, cómo interactúa también hoy en el 2020, que ya ni me acuerdo en qué año estamos, un Estado bien constituido dentro de una comunidad de países, digo, con un montón de normas y estatidad, y convive con una comunidad que decidió autorregularse y separarse de esa estatidad. Un poco generándole un desafío, ¿no?, al Estado, claramente. Por eso yo comentaba que siempre volver a la realidad para que no sea tan abstracto estos temas y de tantos cientos de años que pasaron. Bueno, los Amish también como comunidad se puede dar de ejemplo. Hay una película muy interesante que es La Aldea, que ahí también plantea la huida de la modernidad y aislarse en el medio de un bosque y tener sus propios reglamentos sin una cabeza que los guíe y crear el miedo del bosque para que la gente no se vaya de esa aldea. Eso está muy interesante también. Sí, hay una cosita que me gustaría agregar por algunos dos comentarios. Uno, acá Jorge comenta, ojo, que Locke tampoco era tanto paz y amor, y es así. O sea, ninguno de los tres es paz y amor. Ninguno de los tres es paz y amor. Dos comentarios sobre los tres autores. Primero, los tres autores reconocen que la construcción intelectual que ellos hacen del estado de naturaleza no es ni más ni menos que una construcción intelectual, ¿sí? No, o sea, de hecho hay algunos que dicen, Rousseau en otro libro dice explícitamente, el estado de naturaleza nunca existió, ¿sí? Es simplemente cómo yo me puedo imaginar que el hombre vivía sin sociedad, ¿sí? De hecho, después, por ejemplo, Hobbes y mismo Locke también creo, dicen que, bueno, que si bien, o sea, Hobbes dice que al estado de naturaleza se puede volver, porque si es una situación de guerra permanente, él, de hecho, está presenciando una guerra civil, entonces ve cómo Inglaterra, que era un estado monárquico, vuelve al estado de naturaleza para estar en una guerra de todos contra todos, ¿no? Y después, Locke lo que dice es, bueno, hay estados constituidos en todo el mundo, pero si bien hay estados constituidos en todo el mundo, los reyes de cada uno de los estados entre sí están en estado de naturaleza, que eso me lleva un poco a pensar esto que decía Ro de la Comunidad Europea, ¿no? De cómo con el pasar del tiempo hubo instituciones supraestatales que conformaron, que, digamos, que hicieron que los estados entre sí salgan del estado de naturaleza, digamos, ¿no? Como la Comunidad Europea o lo que es el intento del Mercosur, ¿no? Esta idea de asociativismo internacional para poner reglas de convivencia, para poder conformar comunidades políticas a nivel supraestatal, ¿no? Digamos. Pero esto, digo, los tres autores piensan que el estado de naturaleza es un estado intelectualmente construido, ¿sí? Para poder, una herramienta analítica, ¿sí? Y a su vez, los tres dicen que la sociedad también es un estado artificial, porque la sociedad se basa en las convenciones en términos de los acuerdos que los seres humanos hacen entre sí para convivir explícitamente o implícitamente, ¿sí? Entonces, yo creo que acá estos autores tienen valor en términos de proporcionarnos estas herramientas analíticas para pensar a la sociedad un poco, ¿no? Desde distintos lugares. Y después con lo que decía Jorge, creo, esto de que Locke no es inocente, ninguno de los tres es inocente. Ni hablar
ni hablar Hobbes, que, bueno, por ahí está lejísimos de la inocencia Hobbes, tal vez, pero Locke no es un tipo inocente porque Locke habla de esta situación que dice que el poder ejecutivo necesita usar la violencia para garantizar la propiedad. En última instancia, lo que hace que se garantice la ley es la violencia. Ninguno de los tres condena la pena de muerte, por ejemplo, que es válida, porque para Rousseau, si la voluntad general determina que a tal tipo de delito hay que penarlo con la muerte, hay que penarlo con la muerte. Hobbes Rousseau lo que está en contra es de que después, como ya dijimos, termina siendo plafón para que pase, pero lo que está en contra es de que haya alguien que por sí mismo ejerza la suma del poder. ¿Sí? Por eso insiste con la voluntad general. Pero la voluntad general que nos beneficia a todos no tiene un límite, digamos, ¿no? Y ahí es donde por ahí entra la contradicción de Rousseau. ¿Cuál es el límite si no tiene un límite? ¿No? Y ahí volvemos un poco al desafío de cómo el Estado puede encarnar una voluntad general cuando vivimos en sociedades recontra complejas con un montón de intereses diversos, con necesidades diversos, y que cada vez, digamos, esa agenda del Estado se va complejizando más y abriendo como nuevas aristas, digo, no todo no toda la existencia del Estado moderno se discutió sobre ecologismo, se discutió sobre género, digo, se van abriendo temas que hacen crujir también esa idea de voluntad general y ver, bueno, cómo aún siendo la voluntad de la mayoría, digo, hoy estamos dispuestos a abrir plebiscitos para determinar la pena de muerte, por ejemplo, a los delitos, a los robos, o no, o como comunidad definimos que más allá de lo que opine la mayoría, entendemos que es un acuerdo de nuestra comunidad que no queremos eso. Bueno, y un poco pasó con el plebiscito, ¿no? Con la consulta en Gran Bretaña, con la salida o no de la Comunidad Europea, que fue como todo un escándalo y un conflicto que todavía no logran terminar de resolver en torno a una cuestión estatal que a su vez los ciudadanos sentían que afectaban su vida y deciden, mediante la voluntad general, retirarse. Y eso tiene una serie de implicaciones para el Estado y para esos pactos. Tiene implicaciones hasta para los pactos comerciales, para los contratos que Gran Bretaña tiene y las empresas que funcionan en Gran Bretaña tienen con el resto de la comunidad. Ahí es donde me parece que abre, sí, tenemos otra materia, ya terminamos, que también abre esto de, si los demás se organizan, me amenazan, también abre un poco esta idea de interestatalidad, ¿no? Y que el Estado no es un Estado solo en sí mismo, sino que hay una interacción. No sé si hay algún comentario más, ya vamos a cerrar, así pueden ir a la materia de las 20 horas. Bueno, si no hay nos pueden mandar preguntas o comentarios cuando quieran, igual yo les respondo. Y bueno, nada, eso. Gracias. Perfecto, gracias, Ese. Y bueno, me parece que estuvo buena la discusión. Nos volvemos a ver el miércoles que viene, 18:30, y después ya mañana les escribimos más tranquis con alguna actividad para que sigamos discutiendo en el foro y subimos la clase grabada y las lecturas para la clase que viene. Así que bueno, gracias. Suerte en lectocomprensión. Chau, chau.